Lo que yo voy a tocar un poquito es la visión mía de lo que significa haber visto a Alfonso liderando Sierra y Selva Exportadora desde un comienzo. Algo que no comenta el libro. ¿Por qué? Porque el libro, muy bien hecho, presupone ciertos elementos importantes. Lo primero, estar en PCM, en el máximo nivel de autoridad ejecutiva que puede tener un programa técnico que tiene impacto en la sierra y en la selva. Pero lo segundo es la primera decisión que se toma, reconocer que uno no sabe todo. Se recogió las mejores experiencias de USAID durante 20 años y Alfonso tuvo la virtud de hacer un convenio marco de interinstitucionalidad con la Embajada de Estados Unidos para transferir el know-how hacia Sierra y Selva Exportadora con un equipo recién naciente que tenía una experiencia extraordinaria en cada una de las competencias que como presidencia ejecutiva se había considerado. No olvidemos tampoco que en el 2006 se conforma Sierra y Selva Exportadora y nosotros somos la segunda fase. Y ciertamente recogimos todas las virtudes que podía haber tenido esa gestión. Pero de ahí comenzamos a ver de que no bastaba el convenio, porque 3 o 4 meses aprendimos muy rápido lo que significa una gestión de un programa de alto nivel que busca el desarrollo productivo en la sierra, en los Andes, desde lo que significa el Perú límite de Puno con Bolivia hasta el norte, el Capañán conocido de los incas. De modo que, sabiendo lo que se trataba los Andes y las virtudes que tienen los Andes a nivel del grupo andino, de hecho ya, Alfonso, tú visionabas este libro. ¿Por qué? Porque la trucha andina significaba el primer pedido que tuvimos con la limitación que las truchas tenían 400 gramos. Y lógicamente, los pedidos que teníamos era competir con el salmón, con el primo hermano. De modo que teníamos que aprender con Hachi muy rápidamente la tecnología de la trucha. Y la aprendimos rápidamente con los mismos puneños, porque hicimos que crezcan a 2.2 kilos la trucha. Y no solamente eso, el cuy. El cuy, fuimos al mejor chifa de Lima de ese momento para que haga una sapiencia de chef. No sé si te recuerdas, mi querido, ¿ah? Pero creo que vale la pena tocar cómo el chef chino, traído especialmente por el Chief Arroyo, nos deleitó con lo que significa la nueva presencia del cuy en el plato. Y lógicamente apareció una belleza de cuy al paladar peruano. De modo que ese proceso acompañó a algo más importante, que tú no puedes hacer nada si no tienes equipo. Y Alfonso tuvo la virtud de escoger bien a su equipo. Y ese equipo constaba de mucho profesionalismo para acompañar con su experiencia. O sea, en otras palabras, Alfonso no fue a aprender, que es lo que vemos hoy día en todos los programas. Fue a diseñar una nueva forma de trabajar los Andes cuando se abundaba con la experiencia de la minería, que ya en ese momento aportaba significativamente al Perú con programas sociales que no eran muy conocidos, sin embargo tenían gran impacto. Aprendimos de los suizos, unos programas en Apurímac, en Cusco, y lógicamente Ayacucho, y comenzamos a ver cómo se manejaban los equipos técnicos. Pero no bastaba eso. Era necesario tener controles, indicadores de gestión, y lógicamente comenzamos a tener una maquinaria que desde la costa, pero hay algo más importante que todo eso. Nosotros sentimos el éxito el primer año,
cuando ejecutamos el 100% de nuestro programa millonario de 12 millones de soles al año. 12 millones de soles al año. Ese era el programa más indeseado que podía tener un ejecutivo como nosotros. Y lógicamente lo aceptamos, porque Alfonso era el futuro ministro de Comercio Exterior y Turismo. Se la ganaron en la mano. Y tuvimos que aceptar el programa de cierre cero exportadora. Primer año. Segundo año ya no fuimos más que el 99.3% de ejecución, pero duplicamos producción. Triplicamos. Al quinto año estábamos con un presupuesto generado nuestro de 7 veces y estábamos con niveles de 1.000 millones de soles que nunca alcanzamos a pensar. De modo que estos partes significa que si no hubiéramos tenido una formación, si no hubiéramos tenido una experiencia, nunca hubo un personaje de favor. Todos eran competentes de su sitio. Y luego fue la formación en Cusco, la formación en Puno, la formación en Ayacucho, la formación en Piura, en la sierra de Piura. Y cada uno de esos equipos era seleccionado para identificar la oferta productiva. Pero no era una oferta productiva como la que vemos hoy. No, no, de ninguna manera. Oferta productiva era la que ya estaba vendida, la que tenía comprador asegurado, la que tenía una cotización hecha. Y el programa de arándanos comienza con el mejor chileno que podía haber comercializado a nivel mundial por Chile, no por el Perú. La experiencia del arándano. Y Alfonso fue a Chile a convencer a ese amigo chileno para que se paseara por el Perú y pudiéramos identificar la oferta que hoy conocemos como un disparador y que nos dice que el arándano, sí, pero hoy este libro nos dice lo siguiente: gobernanza productiva, integración productiva, agencia regional andina, como elementos fundamentales de lo que significa identificar una oferta productiva en Bolivia. Todos sabemos que en Bolivia el primer producto entre Perú para venderle a China será convencerlos que nos compren la trucha. Seremos ganadores. El cacao, el café, ciertamente significa que la integración con Bolivia, la integración con Colombia, la integración con Ecuador y el Perú hace pues que la palta ya no solamente tenga las ventanas que tenía en el Perú, de tener que en semanas como hoy, la semana 47, nosotros sabíamos que teníamos que cosechar la palta andina para después acomodarnos a la palta peruana. Y lógicamente comenzamos a ver los ciclos y las ventanas que hay en el Perú. Y pudimos vender palta. Y pudimos exportar palta, pero con pequeños. La otra virtud que tuvo Alfonso es que era amigo de Ricardo Vega Llona. Era amigo de todos los presidentes de ADEX. Conocía a todos los exportadores en cada sector. Entonces integró. O sea, la integración productiva significa primero el privado, no significa último el privado. Entonces, teniendo el comprador, la integración productiva comenzó a tomar fuero, porque nos dimos cuenta de que en este transcurso todos querían absorbernos, todos querían llevarnos al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y nosotros éramos como una malagua que nos escapábamos de la mano cada año y hacíamos vivas por el hecho de que habíamos logrado permanecer en PCR. Hasta que hubo alguien a la 7ª vez que nos convenció, no, nos persuadió, no, nos hizo llevar al ministerio que era la maravilla extraordinaria de las agencias de desarrollo productivo. Entonces, la primera lección, nunca llegar a sector. ¿Por qué? Porque te cambian de nombre, te eliminan, te quitan, y la minusvalía es lo menos que deseamos.
De modo que la plusvalía está acá. Entonces, ¿qué significa esta plusvalía? Significa dos elementos importantes para mí, Alfonso, me han considerado el tema clave. ¿Qué significa articulación de mercado? Articulación de mercado significa simplemente seguir. Ahora tenemos a un embajador que nos va a hablar de lo que significa el mercado asiático, el mercado de los chinos. Pero todos sabemos que si no tuviéramos un puerto del Callao, un puerto de Chancay, no fuera posible de que hoy seamos el conector de este libro. Porque este libro hoy es posible que realmente podamos articular productivamente una oferta con comprador asegurado, porque el pisco peruano, de acuerdo a los cálculos que nos dio el líder que fundó aquí el Banco Chino, se lo consumen los chinos toda la producción de pisco en 3 días de venta. Entonces, lo que estamos hablando es de un mercado potentísimo. Y todos lo sabemos, pero tenemos la oferta productiva para acomodar, y yo creo que Alfonso ha empezado bien. La palta es un producto importante para unir todas las ventanas que hay para dar venta en todo el año con un solo producto. El cacao, el café, la castaña, etc. Alfonso va a hablar seguramente de eso. Pero yo lo que quiero tocar con bastante claridad es que innovación. ¿Qué significa innovación? Innovación no significa que el sector público debe hacer la innovación. No, la innovación la hace el sector privado. Corre. La academia corre. ¿Pero cómo corre? Preparando en sitio, en la sierra, en los Andes. Y yo creo que la propuesta que da por ahí Alfonso es muy importante. Articulación de mercado le llama justamente a tener de aliado más importante al municipio productivo. Y el municipio productivo es la mejor representatividad de la gobernanza, un término total. El ESG de hoy, ya nosotros lo manejamos en el 2016, mira cuánto tiempo pasó, y significa que el libro sigue vigente. Ahora, hoy día aplicamos este libro y Alfonso, y con esto quiero terminar, ha logrado poner el andamio en el libro, la hoja de ruta, que todos los peruanos debiéramos conocer. ¿Qué debemos hacer para que ese programa de cierre exportadora se replique, se potencie, se aumente en base a innovación? La innovación que tuvimos en esa época ya no es la de hoy. El arándano que teníamos nosotros era siembra, cosecha cada 3 años. El costo del plantín, $3 la planta. Hoy día, el chiquito estaba con 5 hectáreas, ¿te acuerdas? Tú cogías 5 hectáreas. Hoy cambiaron los temas. En el año, hoy día puedes tener arándano. Hoy día, felizmente, Alfonso logró tener esa empresa maravillosa americana que daba... Goya. ¿Ah? Goya. Ajá. Entonces, hoy la variedad de arándano que se tiene cuesta $10. El triple de lo que costaba con nosotros. Lo cual significa lo siguiente: innovación significa que este libro hoy le da margen a la gestión. Magnífico nombre, Alfonso, de poner modelo de gestión. Yo creo que con eso podemos terminar y decir, ese alcalde productivo no es parques ni infraestructura chiquita. Gracias por estar acá. Es tener dentro de la ley del desarrollo local justamente la capacidad de tener empleo para los ciudadanos, en lo que es no necesariamente productivo, porque el equipo que dirigía Alfonso dio el enfoque de los servicios, el servicio, la capacitación, el turismo andino y, lógicamente, las cadenas globales. No quiero más que terminar diciendo lo siguiente. Identificamos 10 cadenas globales. Todas son posibles hacer en cada uno de los países andinos. Y Alfonso ha creado lo que se llama la agencia. La agencia es el programa de cierre exportadora hecha a nivel del Ande, para que todos los países se sientan contentos de que por sí mismos pueden exportar a la China
teniendo un comprador asegurado, pero al mismo tiempo respetando lo que el grupo andino ha trabajado por mucho tiempo, tener normas técnicas para producir bien y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ya concurrencia, muy buenas tardes. Después de la excelente presentación que ha hecho el doctor Cordano sobre todos los antecedentes y los activos de Alfonso, a todos sus fans, Pochito, yo creo que me voy a focalizar en mi presentación en la propuesta de Alfonso de la Agencia de Integración Productiva Andina, que es el meollo del libro y es la propuesta de carácter supranacional que él hace basado en extrapolación de la experiencia de Sierra y Selva Exportadora llevado a un panorama supranacional como es la comunidad andina. Yo me he permitido identificar fortalezas de estas propuestas y se las voy a leer. El modelo destaca por su enfoque práctico, su visión de valor agregado y su capacidad para generar inclusión económica. He identificado 5 fortalezas. La primera, base en experiencia exitosa. El modelo no es puramente teórico, sino que se fundamenta en existencia práctica y medible en base a los indicadores que ha mencionado el doctor Cordano de Sierra y Selva Exportadora. Esto le confiere a la propuesta viabilidad técnica y demuestra que es posible transformar pequeños productores rurales en agentes de agroexportación exitosa. Segunda fortaleza, enfoque en el valor agregado. El modelo promueve el paso de la simple extracción de commodities a la producción de bienes y servicios con alto valor agregado. Esto mejora los términos de intercambio de la región y genera riqueza sostenible. Tercera fortaleza, inclusión productiva y descentralización. Se centra en articulación de pequeños y medianos productores ubicados en zonas rurales y de montaña. Esto ataca directamente la desigualdad territorial, promoviendo el desarrollo económico en las zonas andinas y amazónicas que suelen estar excluidas de los grandes polos comerciales. Cuarta fortaleza, complementariedad regional. Fomenta la integración productiva en lugar de la competencia. El modelo busca identificar nichos de complementariedad para crear cadenas de valor robustas que puedan competir eficazmente en mercados globales grandes, como es el caso del Asia. Quinta, visión estratégica geopolítica. Reconoce la necesidad de que el bloque andino actúe unido para mejorar su posición negociadora en la economía global, al crear una marca andina y una oferta productiva andina común. Se gana peso en foros internacionales y en negociaciones comerciales, especialmente en los países asiáticos. Así como hay fortalezas, también he identificado posibles debilidades. Una posible debilidad es el riesgo de burocratización. Al trasladar un modelo ágil, en el caso de Sierra y Selva Exportadora, a una agencia andina supranacional, existe el riesgo de que la eficiencia se pierda, debido a la necesidad de coordinar y consensuar decisiones entre los 4 países, lo cual es muchas veces sumamente difícil. Segunda posible debilidad,
susceptibilidad a la voluntad política. La cooperación regional en la CAN, en la Comunidad Andina, es altamente sensible a la ideología y los cambios de gobierno. Un cambio de presidente en cualquiera de los países puede actuar en contra del desarrollo de una propuesta de esta índole. Una cuarta posible debilidad son los costos de asimetría y financiamiento. Las economías andinas tienen fuertes asimetrías en infraestructura, acceso al capital, desarrollo tecnológico. El costo de nivelar las condiciones para que el modelo productivo funcione en todos los países es inmenso y difícil de financiar, solo con contribuciones nacionales. Por ello, es posible que se tenga que recurrir a la cooperación internacional. Una cuarta posibilidad de debilidad es la implementación de normativa lenta. El éxito del modelo depende de la rápida adopción y armonización de leyes sanitarias, aduaneras, laborales, etc. Pero si está sujeto a los gobiernos nacionales, esto tendría que estar pasando por los parlamentos nacionales, lo cual puede traducirse en unos periodos larguísimos de negociación al interior de los parlamentos y por ende sujeto a intereses de diferente índole. Una última posibilidad de debilidad es el riesgo de duplicidad de funciones. El modelo debe justificar claramente que la nueva institución andina no duplique esfuerzos o compita por recursos con agencias nacionales ya existentes. Frente a todas estas debilidades, en mi opinión, yo creo que una agencia andina de integración productiva, para poder superar todas estas debilidades, o supuestas debilidades, debería poder inscribirse como una unidad ejecutora de la Secretaría General de la Comunidad Andina. ¿Por qué? Porque si lo tenemos como una unidad ejecutora de la Comunidad Andina, no vamos a estar sujetos a los parlamentos nacionales. Toda vez que las decisiones dentro del marco del sistema andino se toman a nivel de ministros de comercio exterior, las decisiones, y toda decisión es ley y se incorpora al aparato legislativo sin pasar por los congresos. Por ello, al tener esa característica, es una normativa supranacional que está por encima de la legislación nacional, lo cual permitiría una viabilidad. Yo creo que esa sería una forma de encaminar la agencia de integración productiva que propone Alfonso. Yo me permito dar dos sugerencias. La primera, se puede iniciar con un piloto adscrito a la Secretaría General de la Comunidad Andina, focalizado en un producto y en una zona geográfica. En un producto que todavía no tenga el nivel de comercialización, como he mencionado, de la palta, pero que sea común a producción de pequeños productores para que pueda
realmente replicarse la experiencia de Sierra y Selva Exportadora. Pensando un poquito en voz alta, es posible que de repente el cacao fino que se produce en el Perú, también se produce en Ecuador, también se produce en Colombia, quizás ubicando las zonas fronterizas de Perú y Ecuador, podría realizarse un piloto con indicadores medibles de tal forma que pueda darnos la experiencia de ver si es viable o no la propuesta del modelo de gestión de desarrollo productivo. Una segunda sugerencia es la vinculación con la academia. Dentro del sistema andino tenemos la RUA, la Red de Universidades Andinas, que tiene más de 40 universidades, en su gran mayoría universidades que están en las regiones de los 4 países. Sería interesante evaluar o ver la posibilidad de poder crear una cátedra de integración productiva a nivel de esta red de universidades andinas, con alguna maestría en facultades de economía, negocios internacionales, abogacía o alguna otra, de tal forma que se pueda ir creando una red de investigadores de integración productiva andina, que aporten con sus investigaciones a los objetivos planteados en este libro. Obviamente, habría que ver la posibilidad de generar pasantías o becas y trabajos de tesis de maestría, orientados al desarrollo de esta Agencia Andina de Integración Productiva que nuestro querido Pocho nos propone esta noche. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, querido Pocho, por el honor de permitirme participar aquí y contribuir con algunas ideas complementarias a las excelentes presentaciones que ha tenido tanto Miguel como Ela. Un saludo particular a nuestra querida Jessica, alcaldesa de Barranco, Ricardo de Ayona, un referente para todos en el mundo gremial y en el desarrollo empresarial, particularmente el sector exportador, donde lo recuerdo con cariño de la época de Sabores Globe, en todas estas ferias que participamos. A ver, quiero básicamente complementar un poco lo que hemos escuchado con solo 5 ideas que pretenden relevar el aporte que hace Pocho a través del libro, y no solo del libro, sino de toda su vida profesional, que no solamente está referida a su éxito como empresario y como familia, tal como lo destacaba Jessica, sino como aporte al país. Lo primero es pensar un poco en la situación del Perú, y cada vez que hemos tenido algún espacio para compartir con gente que quiere invertir en el Perú, salta a la luz, y ha pasado en el último caso también, la pregunta de cómo es posible que Perú pueda crecer y crecer más que el resto de América Latina con la incertidumbre política evidente que tenemos, ¿no? 8 presidentes en 10 años es algo que no le puedes explicar a nadie afuera, ¿no? Y a pesar de eso crecemos, porque obviamente tenemos fundamentos económicos súper sólidos, una política monetaria que todos conocen, pero en realidad hay 2 cosas que hay que puntualizar con respecto a esa mirada. Primero, que la pregunta me parece equivocada, no es por qué crecemos a pesar de eso, sino debería ser cuánto más creceríamos si no tuviéramos esa incertidumbre política. Y la respuesta la podemos dar nosotros mismos a través de nuestra historia, porque 7, 8 años atrás, donde teníamos precios de los metales no tan atractivos como ahora, decíamos 7.8, 8%. O sea, por lo tanto, deberíamos estar creciendo por lo menos al doble de lo que crecemos hoy día. Y la segunda precisión con respecto a eso es que nos comparamos siempre con América Latina, y América Latina es la región que menos crece en el mundo. O sea, nos comparamos con el último de la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto con respecto al crecimiento? Porque más importante que crecer, que es un reto importante que tenemos adelante, es desarrollar. Y desarrollo económico significa crecimiento con indicadores de bienestar. Y el indicador más importante, que se aborda en todo el libro, y se repite en algunos puntos, es reducción de los niveles de pobreza.
Y cuando se cuestiona el modelo y se confunde la definición de lo que es economía social y mercado, yo digo, miren los números. En los 15 años previos a la pandemia, 2004 al 2019, solo Perú y Colombia tuvieron una drástica reducción de la pobreza. En el caso de Perú, redujimos la pobreza en 50.2%, o sea, más de la mitad de la población, a 20.5%. Dato objetivo, 30 puntos porcentuales. Claro, eso cambia después de la pandemia y es un reto hacia adelante. Pero lo menciono porque pueden haber de repente algunas miradas discrepantes con la postura de Pocho, espero que no, pero yo siempre he creído, y él ha dirigido algunos de esos programas sociales, que los programas sociales, incluso yo no los orientaría a la población pobre, los orientaría fundamentalmente a la población de extrema pobreza, que es 5.7% de la población. Incluso a los pobres, yo los apuntalaría con este tipo de apoyo, ¿no? Y miren, y esa es mi segunda reflexión, cómo tenemos una historia de dos agros. Cuando se habla del agro exitoso, del agro número 1 en arándanos, en uvas, en espárragos, en banano orgánico, en café orgánico, estamos mayoritariamente hablando del agro de costa, los niveles de productividad súper altos y donde competimos con cualquiera. Pero es totalmente distinto a la historia del agro familiar, el agro de sierra y el agro de selva, que aborda el libro y que pretende plantear cómo articular ese agro rezagado con el agro de éxito. Y ese es un elemento absolutamente fundamental en el aporte que presenta Pocho. De hecho, creo que es súper importante esa mirada de impacto social que también se releva en varios puntos del libro, en el sentido de que es increíble, incluso saliéndonos del mundo del agro, cómo hemos tenido en Cajamarca el yacimiento aurífero más importante del mundo, no de Cajamarca, no del Perú, del mundo, Yanacocha, que era un joint venture entre la Newmont, que es la número 2 en inversión de oro del planeta, y Buenaventura, del grupo de Benavides, y teniendo el yacimiento aurífero más importante del mundo, pasan 2-3 años y aparece Cajamarca como la región más pobre del país, detrás de Huancavelica. Entonces, claro, uno mira a esa población pobre o de que sea pobreza y la convence rapidito con cualquier postura de crítica hacia el empresario diciendo, no te das cuenta que los gringos se la llevan, su camioneta, su colegio, ¿qué te quedó para ti? Sin decirle la verdad completa. Hay dos, así como hay dos agros, hay dos minerías, la minería legal y ilegal, la formal y informal, y la formal deja sobre la mesa un montón de plata en canon y regalías mineras. Más bien hay que preguntarse dónde está ese recurso, porque hay tanto gobernador y preso, ¿no? Entonces, hay una historia mal contada ahí, y lo menciono porque es algo que, si bien no se toca en el libro, también tiene que ver con esa articulación, porque hay grupos mineros que lo que están haciendo es tratar de vincular ese agro de sierra con el agro exitoso de costa y contribuir con la comunidad. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que deberíamos pensar en mecanismos que permitieran que ese recurso, en el caso de la minería del canon y realidades mineras, vaya a cerrar las brechas principales que tiene esa comunidad. Mientras eso no suceda, siempre vamos a encontrar las mismas críticas, siempre van a haber, como existen 202 conflictos sociales, la mayoría ligados con minería y con respeto a temas medioambientales. Creo que hay un reto súper importante, e incluso hasta cómo se llega a esas poblaciones, que creo que en el caso de ser exportadora, de haber trabajado de la mano con ellos, y lo expresó claramente Miguel, marca una diferencia. Uno a veces no se pone a pensar cómo hablan hasta los candidatos de cara a las poblaciones pobres en el país. Es increíble, es un país que tiene unos niveles de anemia escandalosos. Hay locaciones en el país que tienen más del 50% de anemia. Ese niño que pasó los 4 o 5 años con anemia no tiene capacidad de raciocinio, de retención, y tú vas a hablarle de riesgo país, de reservas internacionales. ¿Qué significado puede tener para ellos? Ir a hablar con ese lenguaje, con el lenguaje que va del libro, con las cosas que mencionó Miguel, que es cómo llegas a ese agricultor, cómo lo ayudas y cómo entiendes cuál es su problemática, me parece un tema fundamental. Un cuarto punto es algo súper simple, pero que me parece relevante, es que destaca el enfoque de mercado. Y lo menciono porque he visto en toda esta historia que contaba Gonzalo, público, privada, académica, mucho ejercicio de exportación, y particularmente en el agro, partiendo de la oferta y no de la demanda. Y acá el enfoque siempre ha sido qué demanda el mercado, y de lo que demanda el mercado, ver que yo tengo capacidad para producir. Si hay demanda y tengo capacidad de oferta, voy a los números, hago una estructura de costos y me doy cuenta si estoy frente a una oportunidad. Y no al revés, no se trata que mi papá me dejó una planta de plumones, entonces trato de vender los plumones, de repente el mercado no compra plumones. Yo soy el único antiguo que sigue usando plumones. Entonces tengo que venderle al mercado lo que requiere y no lo que yo produzco. Parece un juego de palabras, pero es totalmente diferente, ¿no?
Y finalmente, algo que también fue mencionado y me parece súper importante, es este enfoque de asociatividad y cadenas globales de valor. O sea, yo recibí en un par de oportunidades empresas chinas, distribuidoras de frutas y hortalizas hace ya varios años, cuando Chile era el número 1 en uvas y Perú el número 2, y buscaba esa cadena de distribución, abastecimiento de uvas durante todo el año. Y en ese renglón, como en otros, no podemos producir durante todo el año. Entonces, por el simple hecho de tener estacionalidades complementarias, ameritaba una mirada de un consorcio binacional y cómo se podía juntar una empresa como Camposol, por mencionar alguna, con un David del Curto en Chile, y entre los dos vender con marca propia al mercado asiático. Eso es inteligente, eso es no mirarnos como rivales, sino como aliados estratégicos. Y creo que eso se plantea acá, no solamente como alianzas dentro del país, sino incluso extendidas hacia la comunidad andina, como se plantea en el libro. Y eso es extendible a todo. Yo le digo, hasta en el turismo, yo digo, cuando vienen turistas de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, no vienen a quedarse pues 4 días, o sea, vienen por lo menos a quedarse en una estancia de un par de semanas. Nos encantaría convencerlo de que se queden las 2 semanas o 3 en el Perú, pero en muchos casos buscan otras locaciones. Entonces, en lugar de mirar a Cartagena o Isla Galápagos o Isla de Pascua como una competencia, ¿por qué no generamos circuitos donde esas cadenas globales de valor funcionan? Entonces, el libro incluso puede extrapolar conclusiones que valen para todos. Y del título del libro, y con eso cierro, hacia un modelo andino de gestión de desarrollo productivo, me quedaría con una palabra que identifica